No, ya. Bueno, vamos a hacer una pequeña retroalimentación y el día de hoy pues empezaríamos ya con lo que es la segunda unidad. La unidad 2 y la unidad 3 correspondiente a investigación de mercados es un poquito más compleja por el tipo de temas y por los contenidos que esta maneja, ya que son aspectos un poco más prácticos también que ustedes deben conocer, que ustedes deben reconocer, identificar y a la vez lo pueden aplicar dentro de sus proyectos que justamente vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Pero bueno, vamos entonces a dar inicio con nuestra segunda parte que tiene que ver con lo que es el proceso de investigación de mercados, ¿ya? Bueno, eso por un lado. Y indicarles también que la próxima semana, sí, estaríamos ya desarrollando el primer control de lectura o la prueba que corresponde a lo que sería la primera parcial. Más o menos para finales de febrero, ¿sí? Veamos las fechas. Sí, para la próxima semana ya estaríamos con algunas evaluaciones, sí, con algunos aportes correspondientes a lo que es el primer módulo, es decir, las calificaciones de la primera parcial. Y a partir ya de lo que sería el 1 de marzo, sí, ya empezaríamos con lo que es la segunda parcial, ¿no? Como ustedes saben, pues las evaluaciones, cada una de las actividades que vayan desarrollando son acumulativas y son sumativas también, ¿no? Bueno. Listo. Vamos entonces a continuar con la clase del día de hoy. Vamos a entrar a lo que sería el proceso de investigación de mercados. Como les dije, este proceso pues es bastante práctico, ¿sí? En el sentido de que ustedes van a poder aplicar las diferentes herramientas, las diferentes alternativas que nos da la investigación de mercados para poder generar proyectos, ¿no? Bueno, las clases anteriores un poco habíamos abordado acerca de la importancia. ¿Sí se me está escuchando bien? Sí, che. Gracias, parece que he estado con el micrófono bastante bajo, se ha bajado. Bueno, habíamos hablado en función de las diferentes opciones que tenemos para poder recopilar información, para el tratamiento de la información y también, como ya habíamos visto, incluso habíamos analizado algunos casos mediante los cuales se puede ver, ¿no? Cómo se puede obtener ventajas, incluso competitivas, mediante la aplicación de la investigación de mercados e incluso también se puede llegar a cometer errores garrafales, como ya lo habíamos analizado. Bueno, vamos entonces a empezar con lo que sería el proceso. Como ustedes pueden identificar aquí, nosotros tenemos 6 pasos. ¿Sí? Los pasos que se muestran son justamente los que están alineados a la definición que ya habíamos visto en clases anteriores. Entonces, recordemos, por ejemplo, que la definición de la investigación de mercados nos indicaba justamente que se debían generar cada uno de estos aspectos, ¿no? Entonces, prácticamente nosotros en las semanas que nos quedan vamos a trabajar con lo que sería la creación de un mini proyecto de investigación de mercados, más que nada para que ustedes puedan, como les dije, identificar cada una de las técnicas de recopilación de información, el análisis correspondiente y la aplicación de los mismos. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer, no? A ver, son en este caso, permítanme por favor revisarles. Yeah. A ver, son 27 estudiantes, ¿sí? Vamos a trabajar con grupos de 5. O sea, ahora sí ya quisiera, por favor, que ustedes se vayan organizando para trabajar con grupos de 5 y habría 2 grupos que tendrían 6 integrantes cada uno, ¿sí? Entonces, en total estaríamos con 5 grupos, ¿sí? Y 2 de ellos con 6 integrantes. Ahora, la distribución de los equipos o de los grupos de trabajo pueden hacerlo por afinidad o si es que ustedes desean, lo puedo hacer yo por orden de lista, como ustedes prefieren. O sea, simplemente ustedes me lo hacen saber, ¿ya? Un poco les voy indicando en qué consiste entonces el trabajo que se va a ir desarrollando, ¿sí? Ya. Como ustedes pueden observar, aquí tenemos lo que es el proceso de la investigación de mercados.
Lo que va a hacer cada uno de los grupos es ir generando cada uno de estos pasos, pero ustedes lo van a generar o lo van a aplicar ya de forma práctica, ¿sí? Ahora, si nosotros estuviéramos, por ejemplo, en un periodo académico normal presencial, normalmente el proyecto de investigación de mercado se aplicaría en toda su magnitud, de acuerdo pues a todo el esquema y los contenidos que veríamos en clase, por el tiempo, por la presencialidad y todo eso. Pero en virtud de la situación que estamos viviendo actualmente y en función también del poco tiempo que tenemos para poder trabajar en clases, vamos a hacer un pequeño mini proyecto, ¿sí? Pero es importante que este mini proyecto a la vez se pueda generar con un grupo de personas. No se lo puede generar o no se lo puede desarrollar individualmente o dos personas, ¿sí? Porque sí implica, ¿no? Realizar un poco de investigaciones, un poco de práctica, como les digo, entonces sí se necesita obligatoriamente, por así decirlo, la presencia de 5 integrantes por lo menos para poder desarrollar este mini proyecto, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, les pediría por favor que para el final de la clase, es decir, unos minutitos antes de las 12, ustedes ya me confirmen si es que efectivamente todos los compañeros están perteneciendo a algún grupo o no, ¿sí? Y de ser el caso de que alguien, por ejemplo, esté sin grupo o a veces hay estudiantes que vienen de otras carreras y que no conocen para igual insertarles en algún grupo que esté incompleto. Entonces, al final, como les digo, les voy a hacer las preguntas respectivas. Bueno, vamos entonces a analizar el esquema de este proceso. Como ustedes pueden observar, este está compuesto de 6 pasos. El primero tiene que ver con lo que es la definición del problema y los objetivos de la investigación de mercado. El segundo tiene que ver con el desarrollo del enfoque. Tercero, formulación del diseño de investigación. Cuarto, trabajo de campo. Quinto, preparación y análisis de los datos. Y sexto, elaboración y presentación del informe. Ya, entonces, ¿qué es lo que cuál es la temática, un poco la metodología que vamos a aplicar en las semanas de trabajo que todavía nos quedan? Vamos a ir desarrollando este proceso poco a poco. Es decir, que en clases nosotros vamos a ir generando todo lo que es la parte teórica, pero ustedes en su grupo, ¿no es cierto?, lo van a aplicar prácticamente, lo van a ir desagregando cada uno de estos contenidos. Siendo así que para la última semana que tenemos previsto terminar nuestro módulo, para la semana del 19 de marzo, ustedes ya tienen que presentar todo el proyecto completo, es decir, su proyecto que esté construido en función de estos 6 pasos. ¿Listo? Ya. Bueno, el día de hoy vamos a abordar lo que sería el paso 1, y vamos a ver si es que alcanzamos también con el paso número 2. De hecho, también en el aula virtual yo les había incluido una lectura que tiene que ver con lo que es la formulación del problema de investigación de mercados. Ahora, como ustedes recordarán, las primeras clases habíamos dicho que la investigación de mercados se puede aplicar cuando hablamos de un proyecto precisamente, ¿no es cierto? Se puede aplicar tanto en lo que sería un proyecto de investigación ligado al ámbito empresarial, o un proyecto de investigación vinculado en el tema social, ¿sí? Ahora, ustedes podrían escoger cualquiera de los dos aspectos, ¿sí? Cualquiera de las dos variables. Sin embargo, yo creería que es más oportuno, en el caso de que ustedes están cursando el 5º nivel, más bien abordarlo por el tema del ámbito empresarial, porque eso también les va a fortalecer sus conocimientos en lo que sería la materia de emprendimiento que van a tomar el próximo semestre. ¿Listo? Sin embargo, por conocimiento, pues también les voy a dar algunas de las pautas que se deben tomar en cuenta a la hora de desarrollar un proyecto de investigación ligado a la investigación propiamente dicha en el ámbito social, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Vamos entonces a ver cuál es este primer paso. Nos dice que es importante definir el problema de investigación de mercados. Cuando la clase anterior, la semana anterior, habíamos visto que la importancia de la investigación de mercados se enfocaba sobre todo a lo que es la resolución, la identificación, resolución de problemas, o en este caso también la búsqueda de oportunidades. Entonces, justamente el problema de investigación tiene que ver con eso. Y vamos nosotros a trabajar también en lo que sería el ámbito del emprendimiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que toda la creación de mejor dicho, la formulación, no la creación, la formulación
o la propuesta de una idea de negocios, sea mediante la presentación de un producto o de un servicio, tiene que estar alineada a lo que sería la identificación de un problema. Entonces, es importante que cuando usted, por ejemplo, vaya a generar un emprendimiento así, siempre primero identifique cuál es la problemática social, ¿sí? Y una vez identificada, usted formule, ¿no?, diferentes opciones de ideas de negocios que podrían dar solución a esa problemática. Entonces, a veces hacemos lo contrario, ¿sí? En algunas ocasiones, por ejemplo, pensamos en una idea de negocios y luego después tratamos de adaptar esa idea de negocios a una problemática. Entonces, a veces como que no funciona muy bien ese proceso de identificación del problema. Por lo tanto, es muy importante, es imprescindible más bien enfocarlo o abordarlo desde otra manera o al revés, digamos, ¿no es cierto? Primero vemos la problemática y luego vemos alternativas para poder mejorar dicha situación. Si bien es cierto, consideremos también que el hecho de crear o el hecho de pensar en una idea de negocios no quiere decir que con mi idea yo voy a solucionar, ¿sí?, completamente el problema social que identifiqué, ¿sí? Pero sí puedo, ¿no es cierto?, a través de mi idea de negocios, darle una alternativa al cliente, al consumidor, al usuario, para que éste de alguna forma pueda tener una mejor calidad de vida o pueda solucionar de alguna forma su problema. Pero también puede suceder lo contrario, ¿no es cierto? Si es que nosotros tenemos esa idea de negocios y en verdad el cliente ve que a través de nuestro producto o nuestro servicio no está solucionando absolutamente en nada la problemática que está percibiendo en ese momento, eso también implica a que la idea de negocio sea desechada, a que el producto o el servicio sea pues sacado del mercado básicamente, ¿no es cierto? Ya, entonces, bueno, en función de esta premisa vamos a empezar con lo que sería la definición del problema de investigación. Nosotros, cuando vamos a trabajar, a crear un proyecto de investigación, debemos abordar el problema de investigación tanto en el ámbito del emprendimiento, ¿sí?, en el ámbito empresarial, como también en el ámbito de la investigación social. Entonces, de acuerdo pues a una de las definiciones que nos dice aquí el libro de investigación, dice, definir el problema que se va a estudiar es una de las tareas más importantes de un proyecto de investigación de mercados y también puede ser una de las más difíciles. El planteamiento del problema de investigación es una parte fundamental del proceso de investigación, pues determina y encausa todas las acciones que se seguirán posteriormente. Como nos dice aquí, un problema correctamente planteado está parcialmente resuelto. Entonces, un poco, ¿cuál es prácticamente uno de los aspectos más importantes que nosotros debemos tomar en cuenta a la hora de desarrollar nuestro proyecto? Es que identifiquemos plenamente, justifiquemos, ¿no es cierto?, plenamente también el problema de investigación, porque si este, por ejemplo, no está bien abordado, no está bien tratado, no está bien diagnosticado, el resto del proyecto no nos va a dar los resultados que nosotros estamos esperando, ¿ya? Muy bien, vamos entonces a ver cuáles son los elementos que debe contener el planteamiento de nuestro problema. Es importante partir de estos dos aspectos. El uno tiene que ver con la definición y la delimitación del problema de investigación y el segundo con la formulación del problema propiamente dicho. En otras palabras, ¿qué quiere decir esto? Vamos a ver entonces, ¿sí?, lo que nos dice. A ver, existen algunas alternativas que nosotros podemos manejar a la hora de identificar el problema. Si nosotros no tenemos idea, ¿sí? Porque en realidad es importante que ustedes investiguen, que ustedes averigüen, que ustedes puedan buscar otras fuentes mediante las cuales puedan fortalecer dicha problemática. Entonces, como nos dice aquí, el investigador debe considerar el propósito del estudio, la información antecedente pertinente, la información que se necesita y la forma en que se utilizará para la toma de decisiones.
Sí, de hecho también nosotros podemos identificar mejor nuestra problemática mediante las siguientes alternativas, como las que son entrevistas con expertos del sector. Cuando usted tiene la idea, pero no tiene mucha experiencia o no tiene mucho conocimiento al respecto, ¿qué es lo que puede hacer? Puede generar estas entrevistas, puede generar un banco de preguntas a personas que sí tengan mayor relación con esta problemática, ¿sí? Y así pues empaparse o conocer de mejor manera qué es lo que está sucediendo, ¿ya? Entonces, si por ejemplo yo quiero abordar un problema social en un sector determinado, en un barrio determinado, ¿quiénes serían las personas encargadas de darme mayor información? Justamente las personas que viven en este sector, porque son ellas las que están más familiarizadas, las que están de alguna manera siempre conviviendo, ¿no? Con esta situación problemática. Otro de los aspectos muy importantes tiene que ver con lo que es los análisis de los datos secundarios. Sí, entonces decíamos que los datos secundarios son aquellos datos que han sido publicados por alguien más, pero que pueden ser utilizados en nuestras investigaciones. ¿Quiénes, por ejemplo, nos proveen de estos datos secundarios? Por ejemplo, nos proveen el INEC, diferentes ministerios, ¿no es cierto? Los GATS de los diferentes cantones, porque ellos son los que normalmente en determinados periodos de tiempo están levantando información que es considerada como datos secundarios. Y en otras ocasiones, como nos dice aquí también, investigaciones cualitativas, como son las sesiones de grupo. Entonces, bueno, eso ya lo vamos a abordar más adelante, pero ¿qué quiere decir una sesión de grupo? Es cuando, ya, un ejemplo, ¿no? Cuando habíamos visto el video del caso Coca-Cola, veíamos que Coca-Cola reunía diferentes grupos de personas que estaban ligados justamente al consumo de Coca-Cola, ¿sí? Y les hacían preguntas, ¿no? Acerca de qué tal este sabor, si está muy dulce, si está, no sé, tal vez muy ácido, el color, bueno, tantas cosas que se pueden preguntar, que se pueden conocer a través de estas sesiones grupales. Entonces, cualquiera de estas alternativas que nosotros vemos podría servirnos a nosotros, como les digo, para poder comprender mejor la problemática que vamos a estudiar. ¿Sí? Una vez que el problema se haya definido de manera precisa, es posible diseñar y conducir la investigación de manera adecuada. Por eso, en la lámina 1, ¿no es cierto? O en la segunda lámina, perdón, nos decía que cuando un problema está correctamente planteado, está también parcialmente resuelto, ¿sí? Ese es como que el punto de partida o el aspecto central de un proyecto de investigación de mercados. Bueno, vamos ahora a analizar el segundo punto de nuestro proceso que tiene que ver con lo que es el desarrollo del enfoque. ¿Sí? Hemos un poquito analizado la formulación del problema, de hecho, una vez que ya se hayan creado los grupos, para la próxima clase vamos a identificar plenamente el problema y también cuál sería la alternativa de solución de negocios con la que nosotros vamos a trabajar. Bueno, el segundo punto se refiere a desarrollo del enfoque del problema, ¿sí? Este, como nos dice, consiste en la formulación de un marco de referencia objetivo o teórico, que pueden ser modelos analíticos, preguntas de investigación e hipótesis, e identificación de la información que se necesita. Este proceso está guiado por conversaciones con los administradores y los expertos del área, análisis de datos secundarios, investigación cualitativa y consideraciones pragmáticas. Bueno, el enfoque del problema o el desarrollo del enfoque que nosotros vamos a abordar tiene que ver, por ejemplo, con qué tipo de investigación vamos a aplicar. Si vamos a aplicar, por ejemplo, una investigación cualitativa o una investigación cuantitativa. Y de acuerdo pues al tipo de investigación que vayamos a abordar, ahí nosotros también identificamos cuáles serían las técnicas que nos van a permitir recopilar la información, que eso también lo vamos a analizar un poquito más adelante, ¿no? Bueno, tenemos el tercer paso, ¿sí? Vamos a ver que consiste en la formulación del diseño de investigación.
¿sí? Ahorita nada más estamos haciendo como una especie de introducción a lo que sería el esquema del proceso, para que ya ustedes más adelante lo puedan generar de forma aplicativa. Como nos dice aquí, el diseño de investigación es un esquema para llevar a cabo un proyecto de investigación de mercados que expone con detalle los procedimientos necesarios para obtener la información requerida, y su propósito es diseñar un estudio que ponga a prueba la hipótesis de interés, determine las posibles respuestas a las preguntas de investigación y proporcione la información que se necesita para la toma de decisiones. Entonces, aquí, aparte de que decíamos el enfoque, si es cualitativo o cuantitativo, aquí nos dice qué tipo de investigación nosotros vamos a aplicar. Si va a ser una investigación de carácter exploratorio, descriptivo, o experimental. Sí, cualquiera de las tres nosotros podríamos aplicar en ese sentido, porque estas investigaciones de alguna forma nos permiten a nosotros determinar cuál es el área de estudio, el problema identificado, y luego a través de la información que vamos recopilando, nosotros podemos ir solucionando, podemos ir viendo cuáles son los resultados que va a arrojar nuestro estudio, ¿no? Como dice aquí, debe abordarse la cuestión de cómo deberían obtenerse los datos de los participantes, como por ejemplo aplicar una encuesta o realizar un experimento. También es necesario diseñar un cuestionario y un plan de muestreo para seleccionar a los participantes del estudio de manera más formal. La elaboración de un diseño de investigación incluye los siguientes pasos. Bueno, este paso número 3 dentro del proceso de investigación de mercados es como un pequeño esquema, ¿sí? Que ustedes pueden ver en este momento. Como nos dice aquí, para nosotros poder formular el diseño de investigación debemos considerar los siguientes aspectos. Primero, definición de la información necesaria, ¿sí? Análisis de los datos secundarios, investigación cualitativa, técnicas para la obtención de datos cuantitativos, como son la encuesta, observación y experimentación, procedimientos de medición y de escalamiento, diseño de cuestionarios, proceso de muestreo y tamaño de muestra y plan para el análisis de datos. Este apartado, con estos 8 pasos que tienen que ver con la formulación del diseño de investigación, justamente nos dice cuáles son cada uno de los pequeños aspectos, ¿no es cierto? O mejor dicho, los grandes aspectos que nosotros debemos tomar en cuenta a la hora ya de aplicar el estudio de campo, ¿sí? Y ver, ¿no es cierto?, hacia quiénes nosotros vamos a dirigir nuestra investigación, cuáles van a ser los elementos que van a formar parte de nuestro estudio y a la vez, ¿sí?, qué es lo que nosotros vamos a hacer con la información que estamos recopilando. Esto, no se preocupen, pues ya lo vamos a ver más adelante de forma más práctica para que se pueda entender mejor, ¿no? Como les indico, es solamente una introducción para que conozcan cuáles son las actividades que deben desarrollar dentro de este proceso. Ya, como cuarto paso tenemos el trabajo de campo o recopilación de los datos. Una vez que nosotros ya habíamos identificado, ¿no es cierto?, la población que va a formar parte de nuestro estudio, es necesario ver cuál es el medio a través del cual vamos a obtener esta información, ¿sí? En ese sentido, pues por el tema mismo de la pandemia, por el tema de la gravedad sanitaria que estamos atravesando el día de hoy, por el no contacto físico, ¿no? O por el evitar mismo este contacto físico, actualmente, por ejemplo, para lo que es la aplicación de las encuestas, más bien se está optando por lo que sería la aplicación de encuestas digitales, ¿sí? A través de diferentes aplicativos, ¿no?, o aplicaciones. Y en ese sentido, una vez que ya se obtiene la información de los elementos que estudiamos, es importante darle tratamiento, ¿no?, a esta información para posteriormente a ello tomar las decisiones que nosotros creamos convenientes en función de nuestro proyecto, ¿no? Como nos dice aquí, bueno, este trabajo de campo, recopilación de datos, nos indica que es importante determinar cuáles son los recursos que nosotros vamos a aplicar
Aquí pueden ver ustedes la presencia de computadores, pueden ser teléfonos celulares también, o incluso si es que nosotros vamos a aplicar encuestas físicas, se lo puede hacer con los encuestadores. Sin embargo, como lo dije, pues no, hoy día no es muy recomendable porque existen una serie de factores que lo limitan, ¿no? E incluso también la capacitación que deben tener estos encuestadores o el hecho de que el cuestionario que nosotros hemos diseñado a través de estos medios digitales debe estar muy bien formulado, muy bien redactado, para que las personas lo comprendan y así puedan llenar las respuestas del caso. Ya. Quinto paso, nos dice preparación y análisis de los datos. Entonces, una vez que nosotros ya aplicamos las encuestas, no es que los porcentajes o los resultados se quedan ahí. Usted tiene que interpretar, usted tiene que analizar y ver cómo eso repercute en su proyecto de investigación de mercados. Entonces, ahí, por ejemplo, a través de la herramienta de Google, ¿no es cierto? Nosotros podemos crear encuestas. Y de hecho, Google en tiempo real nos va indicando cómo se van generando estos porcentajes de estos resultados. Entonces nos dice, ya muy bien, con respecto a la pregunta número 1, tenemos un 70% por la opción número 1 y un 30% por la opción número 2. Pero, ¿qué significa? O sea, ¿qué representa eso para mí? ¿Es trascendente? ¿Es importante? ¿Sí? ¿Es necesario para mi toma de decisiones o no? Y de la misma manera, ¿no es cierto? ¿Qué tratamiento le doy es para mi proyecto como tal? Aquí como nos dice que los datos también se deben analizar para obtener información relacionada con los componentes del problema de investigación de mercados y de esta forma brindar información al problema de decisión administrativa. ¿Qué sucede también? Que el proyecto de investigación de inicio, desarrollo y fin, todo tiene que estar concatenado, todo tiene que estar relacionado. Nosotros no podemos, por ejemplo, hablar de un problema, la solución que aborde otro aspecto, los objetivos de otra temática y el análisis de los datos de otra cosa diferente, ¿sí? Por lo tanto, todo tiene que tener un orden específico, ¿no? Recuerden también que cuando hablábamos de la definición de la investigación de mercados decíamos que es un proceso sistemático. Y justamente la sistematización tiene que ver con eso, que nosotros generamos resultados o análisis de forma cronológica, de forma ordenada, sin saltarnos ninguno de los pasos y obviamente debe haber un orden, como les decía, pues específico, ¿no? Ya, listo. Y el sexto y último paso dentro de este proceso de investigación justamente tiene que ver con lo que es la elaboración y presentación del informe. Como les dije, básicamente este ya vendría a ser como la presentación final de su proyecto de investigación en el que ustedes demuestran, ¿cierto? O evidencian los 6 pasos que forman parte de este proyecto con sus correspondientes resultados, sus correspondientes análisis, conclusiones, la presentación con sus cuadritos, con sus gráficas, con sus índices, etcétera, ¿no? Y una vez que ya tienen esta documentación, pues simplemente ahí la persona encargada de la investigación de mercados, bien sea, por ejemplo, el empresario, tendría la posibilidad de tomar las decisiones más importantes o las que crea convenientes en beneficio de su empresa. ¿Ya? Muy bien, vamos ahora sí a lo que es el problema. Ya, antes entonces de pensar en nuestra idea de negocios, que eso ya lo discutirán ustedes como grupo, ¿sí? Primero tienen que referirse a la problemática social. Es más fácil, como les dije, ¿no es cierto? Pensar primero, definir primero el problema y una vez que ustedes ya lo tengan, ahora sí vamos a ver cuáles son las alternativas en la creación de ideas de negocios. ¿Sí? Ya, vamos entonces a lo que es la definición y la delimitación del problema. Les voy a dar, como les dije, las pautas, las características con las que ustedes deben trabajar, porque esto ya lo deberían desarrollar para la próxima clase. ¿Sí? Cuando identificamos una realidad problemática, el tema elegido es muy general.
En esta fase la tarea consiste en determinar qué aspecto específico de la situación problemática se va a estudiar, es decir, que se tiene que precisar qué características o propiedades se van a estudiar. Les pongo un ejemplo, ¿sí? Supongamos que alguien identifica y dice, bueno, la problemática es la desnutrición, ¿sí? Entonces, perfecto, existe, o sea, está latente un problema social. Sin embargo, ¿qué sucede a nivel de la desnutrición? Que es necesario identificar, ¿no es cierto?, de forma más específica qué tipo, por ejemplo, de desnutrición nosotros vamos a estudiar. O de hecho, esta desnutrición, en qué edades, en qué edades o en qué grupos de personas de esta se presenta, ¿sí? Entonces, ahí nosotros estamos especificando un poquito más. Entonces, tenemos claro cuál es nuestra problemática. Si nosotros, por ejemplo, decimos, bueno, a nosotros nos gustaría estudiar lo que es la problemática de la desnutrición en los niños en edad escolar, niños entre los 5 y los 12 años, ¿sí? Ya, perfecto. Por ahí alguien dice, bueno, ¿qué tal para combatir la desnutrición? Hacemos o elaboramos unas galletitas a base de quinoa y avena, porque tienen contenidos nutricionales, componentes nutricionales muy importantes, ¿sí? Que ayudan pues a mitigar un poco la desnutrición en edad preescolar. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, el hecho de elaborar este tipo de galletas no es que va a limitar, ¿sí?, completamente la desnutrición en el mundo. No es que le va a dar solución. O sea, si ustedes se comen las galletitas a base de avena y quinoa, los niños van a dejar de ser desnutridos, porque como todos sabemos, sí, para tener una buena nutrición se necesita una serie de aspectos adicionales alimenticios, proteínicos, etcétera, ¿sí? Perdón un momentito. Perdón por la interrupción. Entonces, como decíamos, o como lo dije, ¿no? Es importante también identificar, ¿sí?, la magnitud de la problemática y ver en qué medida, ¿no es cierto?, o en qué porcentaje, sí, mi idea de negocios va a contribuir con la solución de este problema que yo he identificado. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, mire, ¿qué pasó, no? Que yo identifiqué la problemática como desnutrición a manera general, pero luego fui escalando o fui especificando de mejor manera también qué tipo de desnutrición más específicamente estaba queriendo desarrollar. ¿Listo? Bueno, vamos a ver ahora, como les dije, esa sería la definición del problema de investigación. En este momento vamos a irnos a lo que es la delimitación, ¿sí? ¿A qué se refiere la delimitación? Bueno, para nosotros poder delimitar un problema de investigación debemos considerar tres aspectos. Estos aspectos que se muestran aquí, los cuales también ya los vamos a ver a través de un ejemplo, ¿sí? Bueno, en primer lugar nos dice que tiene que ver con literal A, temático, ¿sí? Está referida al objeto de estudio, ¿sí? El literal B tiene que ver con el aspecto geográfico, ¿sí? Nos dice aquí que si el problema de investigación tiene una extensión local, regional, nacional, entre otras, ¿ya? Y temporal, si está referida a un determinado periodo del pasado, presente o futuro. Ya, listo. Entonces vamos a ser un poquito más específicos, vamos a delimitar mejor a qué se refiere esto de la delimitación. La temática, ¿no es cierto? El problema de investigación justamente tiene que ver con nuestro estudio geográfico. Ahora, es importante también que usted identifique hacia quiénes, ¿no es cierto? Hacia qué elementos va a generar una solución.
en el aspecto geográfico. Si lo va a hacer, por ejemplo, a nivel local, hablemos tal vez del Cantón Ibarra, del Cantón Otavalo, de Antonio Ante, en Quito, donde usted prefiera, ¿no? Porque decían ustedes, muchos de ustedes incluso decían que están en Quito, que son de allá, entonces donde ustedes residan, pues sería mucho mejor. O de hecho, si es que alguien, por ejemplo, tiene la intención de resolver esta problemática a nivel nacional, también lo puede ser. O sea, cualquiera de esas alternativas está correcta. Sin embargo, pensemos que mientras más grande es la extensión, ¿no es cierto?, geográficamente de nuestro estudio, ¿eso qué implica? Implica también abordar un estudio más grande, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, también implica el uso de mayores recursos económicos. Esto sobre todo alineado a lo que sería ya el estudio de un plan de negocios, que ya ustedes lo van a trabajar, como ya lo dije, en sexto semestre cuando estén tomando la asignatura de emprendimiento, ¿sí? Entonces, mientras más grande la delimitación del estudio, eso puede implicar, ¿no? Más puede implicar, como les digo, más tiempo incluso para poder obtener los datos. Ya, y por último tenemos el temporal. Entonces nosotros podemos hacer estudios, como nos dice aquí, que estén determinados a tiempo pasado, presente o futuro, pero esto sobre todo se aplica en el ámbito de la investigación social. Cuando nos forma diferente durante el tiempo. Ya, entonces ahí perdón. Entonces, ahí nosotros podemos aplicar estos estudios. En su caso, particularmente, en lo que es el desarrollo del emprendimiento, tenemos que hacerlo con un estudio del presente, porque es lo que actualmente, ¿no es cierto?, está requiriendo el mercado. Es lo que está requiriendo el mercado y en función de lo que ellos pueden necesitar también, ¿no? ¿Sí? Bueno, una cosa también que me gustaría indicarles es que tratemos de buscar problemáticas que se están presentando el día de hoy, de acuerdo pues a las necesidades que tiene el mercado. Por la crisis económica, por todos los antecedentes, los factores que se han suscitado en los últimos meses, prácticamente ya estamos casi un año, ¿no?, con esto de la pandemia. Incluso en el mes de marzo del 2020, ya, como ustedes recordarán, habíamos salido de la universidad, pensábamos que esta situación iba a durar apenas no sé, un par de semanas y que se iba a subsanar, pero imagínense, ya estamos un año, ¿no? Entonces, eso, justamente hay que ver qué es lo que está sucediendo a nivel de nuestro país y de acuerdo a eso buscar soluciones que se apeguen a esta realidad actual, ¿no? Bueno, vamos a ver un ejemplo mediante el cual se pueda apreciar de mejor manera estos tres criterios en lo que es la delimitación del problema de investigación. Bueno, vamos a ver. Si bien es cierto, este tema pues no tiene mucho que ver en el ámbito administrativo, en el ámbito contable, pero más que nada es por efectos de generar un ejemplo que se pueda entender, que se pueda comprender correctamente. ¿Listo? Ya. Dice, tema, la atención de salud y la tasa de mortalidad. Como ustedes pueden darse cuenta aquí, el tema está referido, se refiere, ¿no es cierto?, a la problemática que nosotros vamos a estudiar. En nuestro caso, la problemática tiene que ver con estos dos aspectos, ¿sí? Y al final de nuestro proyecto de investigación, de alguna manera tendríamos que llegar a demostrar que existe, ¿no es cierto?, alguna relación entre lo que es esta atención de salud y la mortalidad. Bueno, la temática, como nos dice aquí, el área de investigación u objeto de nuestro estudio, como lo veíamos acá, tiene que ver con la mortalidad infantil, ¿sí? Geográfica.
¿en dónde nosotros vamos a aplicar nuestro estudio? ¿Cuál va a ser nuestro sitio geográficamente en donde vamos a obtener la información? Podríamos hacer un estudio, ¿no es cierto?, a nivel nacional, a nivel de todas las provincias del Ecuador, o a nivel solo de la región costa, a nivel de la región sierra, de la Amazonía, etcétera. Pero ¿qué es lo que nosotros queremos hacer en este caso? Solo queremos hacer, como nos dice aquí, en la provincia de Guayas. Sí, la selección entonces, ¿cómo nos quedaría? Zona rural de Urbina-Jado, que es en este caso una parroquia, ¿no?, de Guayas y pertenece justamente a la provincia de Guayas, ¿ya? De la misma manera, ustedes también tienen que indicar geográficamente hacia quiénes o hacia dónde van a dirigir su estudio. ¿Cuáles van a ser un poco los consumidores o los clientes del mercado meta al que se van a referir geográficamente? ¿Ya? Temporal. Bueno, prácticamente nos dice que es la situación actual. Como lo dije, esta temporalidad más bien se aplicaría para otro tipo de estudios en el ámbito social, que eso no lo vamos a considerar mucho, sino más bien nos enfocaríamos en lo que hoy estamos pasando, ¿no es cierto? Bueno, el problema científico, ¿cómo quedaría identificado o cómo quedaría expresado? Dice, actualmente existe una relación entre la atención de salud y la tasa de mortalidad infantil en la zona rural del cantón Urbina-Jado, ¿ya? Bueno, vamos a ver también otros ejemplos, ¿sí? Entonces, en función de lo que nosotros tenemos, vamos a incluir aquí nuestro problema de investigación, ¿ya? Temática, ¿no es cierto? Tenemos el aspecto geográfico y el temporal. Gráfico y tenemos también el aspecto, temporal. Vamos a ver entonces a través de un ejemplo cómo nos quedaría en el ámbito del emprendimiento. Ya, listo. A ver, en función de lo que acabamos de ver hace un momentito, les voy a pedir que ustedes me ayuden, sí, con lo que ustedes quieran. ¿Quién me ayuda determinando una problemática? La que ustedes prefieran. ¿Alguien una idea tal vez? Podemos hacerle en función del ejemplo de la desnutrición que estábamos hablando hace un momentito. ¿Sí? Vamos a hacerle así, ¿ya? Entonces, nuestra temática sería, vamos a hacerle con negrita. Ya, listo. Desnutrición, ¿sí? En edad o en niños, mejor dicho, para que suene más bonito, ¿no es cierto? En niños de edad escolar. Perfecto. Ya, geográficamente, ¿hacia quiénes voy a dirigir este estudio? O de hecho, ¿a quiénes voy a dirigir los productos que yo voy a elaborar más adelante? Entonces, me gustaría, ¿no es cierto? Geográficamente sería... edad, ¿cierto? Perdón, en Cantón. Ay, vamos a ver. Entonces sería en el Cantón Ibarra, en la zona urbana. Ya. Si usted desea, puede incluir su estudio tal vez en zonas rurales también, o incluso en la zona urbana podría incluir también las parroquias, si es que desea, ¿no es cierto? Parroquias, sí, como San Francisco y Sagrario, en estas parroquias es donde en mayor medida se concentra una gran cantidad de aspectos económicos. Pero como yo no quiero, solo quiero referirme, por ejemplo, al tema de las escuelas. Sí, solo voy a considerar el Cantón Ibarra y la zona urbana. Listo. Temporal, actual.
¿sí? Mi estudio va a ser actual en este caso. Entonces, mire, he delimitado brevemente, ¿no es cierto?, en un esquema muy pequeñito, mi problema de investigación, el área geográfica y el área temporal. Entonces, ¿cómo quedaría mi problema identificado y delimitado? Entonces, como nos decía aquí, recordemos, actualmente dice, existe una relación entre la atención de salud y la tasa de mortalidad infantil. Lo que quiero llegar a determinar en mi problemática, ¿no es cierto?, quiero llegar a determinar es, por ejemplo, el nivel de desnutrición que poseen los niños en edad escolar en las escuelas de la zona urbana de la ciudad de Ibar. ¿Listo? Ya, muy bien. Mire, entonces prácticamente lo que he hecho es ubicar un problema de investigación que más adelante, ¿cierto?, se va a alinear o se va a relacionar con la propuesta que yo voy a crear. Este es solamente un caso que yo les doy para que ustedes tengan una idea de qué es lo que hay que hacer. Sin embargo, el problema de investigación no queda ahí, ¿sí? Para yo poder de alguna manera también referirme o encauzar mejor mi problema, tengo que investigar. Entonces, tengo que buscar información que esté relacionada a lo que es la desnutrición en niños de edad escolar. Tengo que buscar datos, ¿sí? Entonces, ahí yo me voy al internet, ¿no es cierto? Y busco datos, por ejemplo. Busco datos que estén relacionados a la desnutrición de niños en edad escolar. Ya, perfecto. Entonces, aquí, mire, les doy una idea para que ustedes puedan ir identificando información que les puede servir. Ahora, yo lo hago por mi tema de estudio específicamente. Ustedes lo harán ya en su tema específico que elijan. Es importante que nosotros vayamos, por ejemplo, aquí en el Google nos da una serie de alternativas, ¿sí? Como ustedes pueden darse cuenta, aquí tenemos información de estas organizaciones que nos dice educo.org. Hay también informaciones relacionadas a artículos científicos, dice desnutrición infantil, salud y pobreza, desnutrición y rendimiento escolar, también de unitedexplanations.org. Entonces, cualquiera de estas me serviría a mí, ¿sí? Hay de la UNICEF también, y hay también otros artículos científicos. Entonces, ahí yo tengo que identificar cuál de estas fuentes me sirve, porque no todas me sirven. Recordemos que es importante que para que nosotros identifiquemos plenamente nuestro problema de investigación, tenemos que buscar datos secundarios, pero que sean fiables, que sean confiables, que hayan sido levantados por alguna organización o entidad que de alguna manera tenga prestigio, que tenga trascendencia. ¿Qué tal si nos vamos a esta que dice unicef.org? ¿Ya? Vamos a ver qué es lo que se nos despliega en este caso, ¿sí? Y ahí tenemos un boletín, me parece, que habla de la desnutrición de los niños y alimentos y nutrición. Vamos a ir buscando, mire, incluso aquí también nos habla acerca de tablas de estadísticas, acerca de la importancia de los porcentajes. Toda esta información que nos indica este boletín, ¿sí? Nosotros vamos a buscar cuál de estos datos podemos utilizar para poder sobrellevar o para poder identificar plenamente nuestro problema de investigación. ¿Ya? Bueno, ahí ustedes realizarán pues el estudio pertinente del caso y abordarán de mejor manera la problemática, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros identificamos nuestro problema de investigación, hacemos prácticamente dos pasos. El uno tiene que ver con lo que es la formulación, que ya lo dije, y la delimitación. Entonces, la formulación prácticamente es la desnutrición en niños de edad escolar. La delimitación tiene que ver con este cuadrito, pero aparte de eso, ¿no es cierto? El siguiente paso es desagregar mi problema de investigación. Entonces, ahí ustedes tienen que de alguna manera
pongamos algo así como justificar la problemática de nuestra investigación. ¿Cómo la justifico? ¿Sí? Aquí ustedes ya incluyen, como les dije, datos, aspectos relacionados, vinculados a alguna situación en específico, ¿no? Siempre recordemos también que cuando nosotros estamos realizando este tipo de investigaciones, es importante ir realizando las citas, ir aplicando la cita, ¿sí? Usted incluye la cita, el año del autor, de donde usted extrajo dicha información, ¿ya? Bueno, ¿preguntas hasta aquí? ¿Alguna duda, alguna inquietud con respecto a la problemática tal vez? No, sí estaría claro. Ya, bueno, ¿cuál es un poco el trabajo que van a desarrollar como equipo para la próxima semana? Una vez que ya tengan bien conformados los integrantes de su equipo, lo que van a hacer es justamente trabajar en lo que es la identificación de la problemática, aplicando los dos pasos que les acabé de mostrar en este momento. Sí, la formulación de limitación del problema, que es este cuadrito, pero aparte de eso, es importante también justificar la problemática a través de qué? A través de diferentes datos, diferentes aspectos o componentes, ¿ya? Bueno, vamos a continuar. La formulación del problema de investigación, ¿sí? Esta partecita de aquí, ya. Puede desarrollarse en función de dos aspectos. Puede desarrollarse como una pregunta o una expresión declarativa. En mi caso particularmente, como ustedes le pueden ver, yo lo he hecho como una expresión declarativa que dice: el nivel de desnutrición que poseen los niños de edad escolar en las escuelas de la zona urbana de la ciudad de Ibarra. Pero también se lo puede hacer como pregunta de investigación. ¿Por qué se lo hace de esta manera? Prácticamente esto que me dice aquí, ¿no? Nivel de desnutrición que poseen los niños de edad escolar, esa información yo la voy a ir recopilando a través de los datos secundarios que les había mostrado hace un momento mediante el navegador, por ejemplo, de Google. Pero ese es uno, ¿no es cierto?, de los factores, de las alternativas. Ustedes ya generarán una búsqueda más específica al respecto. Vamos a ver otro ejemplo. Sí, bueno, este ejemplo tiene que ver con un proyecto de investigación social, que es lo que les dije que también lo íbamos a abordar, sobre todo para conocimiento. Ya, mire, aquí tenemos una temática que nos dice la industria manufacturera, ¿sí? Nacional frente a la innovación y la creatividad. Ya, entonces, ¿cómo quedaría expresado nuestro problema de investigación mediante pregunta? Como dice aquí, ¿tienen los empresarios nacionales de la industria manufacturera una actitud congruente entre lo que piensan y lo que hacen respecto a las personas creativas en sus empresas? Sí, ¿por qué está pintada de azul? Si ustedes le ven como que es una pregunta medio ambigua, como que está un poco no muy comprensible, medio inentendible, por así decirle. Entonces, se puede incluso desagregar esta pregunta en dos para que se pueda entender mejor, y estas preguntas que están desagregadas nos ayuden a nosotros, sí, a, a buscar investigación o buscar datos secundarios que nos ayuden a construir nuestra problemática dentro del proyecto. Entonces, si no entiendo muy bien o no está muy bien expresada, no está muy bien redactada, como le ven aquí, justamente se ha hecho con ese fin para que más abajito se pueda ver que se entiende mejor ahora. Entonces dice, ¿tienen los empresarios nacionales actitudes positivas frente a las personas creativas? Por ejemplo, en sus organizaciones, ya, listo. Y, o si no, también le podemos plantear así: ¿cómo estimulan y promueven los empresarios nacionales la creatividad y la innovación? ¿Ya? Cualquiera de las dos está mucho más comprensible que la formulación de la parte superior, ¿no es cierto? Entonces, es simplemente de buscarse, darle forma, darse modos, ¿no es cierto?, para ir viendo qué es lo que mejor nos conviene o cómo nosotros entendemos de mejor manera la problemática. Como les dije, hay dos posibilidades, ¿no es cierto? Formular la pregunta de investigación de esta forma o hacerlo a través de una
de una expresión declarativa, como lo hice aquí. Si quiero, lo puedo convertir también en pregunta. ¿Cómo me quedaría? ¿Sí? ¿Cuál, no es cierto? Es el, ay, perdón, ¿cuál es el nivel, ¿no es cierto?, de desnutrición que poseen los niños, ¿sí?, los niños en edad escolar en las escuelas de zona urbana del cantón de la ciudad de Ibarra. Perfecto. Mire, entonces lo mismo, o sea, aquí tengo las dos opciones. Lo puedo expresar de la forma en que yo mejor lo prefiero, ¿sí? Entonces puedo hacerlo como una expresión declarativa o lo puedo hacer a través de una pregunta. Todo esto tienen que hacerlo ustedes. Depende de lo que ustedes prefieren, o sea, no de las dos maneras. Una de las dos nomás tiene que escoger. Simplemente les di la pauta de cómo quedaría expresado como pregunta y cómo quedaría como expresión declarativa. ¿Listo? Y aparte de eso, justificar la problemática de nuestra investigación. Vamos a ver otro ejemplo también, ¿sí? Para ver qué es lo que se puede trabajar en función de esto. ¿Listo? A ver, dice, otro tema, impacto de las medidas económicas del gobierno en la actividad empresarial. Como les dije, estas temáticas no están muy relacionadas al tema del emprendimiento, sin embargo, vamos a ver cómo se puede dar solución a la formulación del problema, ¿no? Ahora, dice, mire, ¿cómo afectan las medidas económicas del gobierno la actividad empresarial? Es una pregunta bien planteada, sin embargo, esta pregunta es un poquito general, ¿sí? Podemos hacerle mucho más específica todavía en función de las diferentes alternativas que se muestran en la parte baja, ¿no? Dice, ¿cómo afectan las políticas económicas del gobierno la actividad empresarial? Sí, ya no solo son medidas económicas, acá ya me habla incluso de políticas económicas que de alguna manera sí son similares, pero hablar como política es un poco darle un factor más específico, ¿no es cierto? Ya, ¿a cuáles de los sectores de la economía afectan más? Cuando decía la actividad empresarial, hablaba de toda la actividad económica que se está desarrollando a nivel del Ecuador, pero si yo le quiero hacer más específica mi investigación, digo, no, voy a determinar a qué sectores de la economía me afecta más específicamente. Otra dice, ¿qué piensan los directivos sí, de tales medidas económicas? ¿Ya? Que incluso puedo hacer una formulación, una situación mucho más específica, y otra dice, ¿cómo se reflejan las medidas económicas del gobierno en la dinámica empresarial? Cualquiera de estas, ¿no? Mire, de un mismo tema que habla acerca del impacto de las medidas económicas del gobierno en la actividad empresarial, hemos desglosado diferentes opciones, ¿sí?, que podríamos nosotros ir desarrollando dentro de nuestro proyecto de investigación, ¿no? Incluso aquí también le podría dar un enfoque diferente cuando decía el nivel de desnutrición. Incluso puedo decir también, ¿no es cierto? Por ejemplo, de las edades escolares, ¿sí?, o de las diferentes, mejor, ¿no es cierto? Diferentes edades escolares, son los niños que sufren mayores niveles de desnutrición, si es que quiero. Entonces, ahí yo le puedo ir dando diferentes pautas, ¿no? Sin embargo, este primero me parece mejor porque como vamos a trabajar dentro de un proyecto de investigación vinculado a emprendimiento, a la creación de una nueva idea de negocios, sería preferible hablar simplemente del nivel de desnutrición, ¿no? Ya. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna inquietud al respecto? ¿Sí? ¿O ya estaría claro completamente el tema de la problemática? Recuerden que ustedes lo tienen que presentar para la próxima clase también. ¿Sí? Ya. Bueno, al parecer no existen dudas al respecto. Vamos a ver qué es lo que no se debe hacer e incluso también vamos a trabajar en una metodología que es muy didáctica para la creación del problema.
Mire, problemas mal estructurados. ¿Por qué usted cree que estos problemas están mal estructurados? Dice, la pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué algunos matrimonios duran más que otros? ¿Por qué hay personas más satisfechas en el trabajo que otras? ¿Cambian con la psicoterapia las personas? A ver, ¿quién me indica, por favor, por qué creen que esas preguntas relacionadas a la problemática están mal desarrolladas o están mal formuladas? ¿Quién me indica, por favor? ¿Ya? ¿Me indican? ¿Alguien? Hoy han venido poco participativos, parece. No les ha sentado muy bien el feriado. A ver, Jennifer, díganos, por favor. Porque yo considero que están las preguntas de forma muy general, no están especificadas. Sí, gracias, Jennifer. Sí, ¿no? Exactamente. De acuerdo a lo que nos dice Jennifer, esa sería la razón, sí, a través de la cual nosotros no podríamos utilizar una pregunta tan general, ¿no? En ese sentido, sí, no sabemos ni siquiera nos da la pauta de qué es lo que nosotros vamos a investigar o cómo nosotros vamos a obtener la información para desarrollar nuestro tema de estudio incluso, ¿sí? Entonces sí hay una diferencia bastante notoria entre lo que es un problema mal estructurado y entre lo que sería un problema con una mejor estructura. Ahora, esta metodología se llama problema método SEA. Este método o esta metodología, como les digo, es bastante didáctica porque a nosotros, aparte de haber analizado todo lo que analizamos hace un momentito de la problemática, de las cosas y todo eso, sí, que acabamos de ver, nos da mayor objetividad en lo que sería el tratamiento de nuestro problema. Entonces, bueno, este es un método que se aplica exclusivamente para lo que es el trabajo y la identificación de un problema de estudio o un problema de investigación de mercados precisamente. Mire, como ustedes le pueden ver, aquí se manejan 4 variantes o se manejan 4, sí, no, variantes, 4 componentes, 4 esquemas, 4 matrices que ustedes las van a desarrollar también para la próxima clase. Como ustedes pueden ver aquí, nosotros iniciamos determinando en primer lugar el punto central, nuestro punto de partida, nuestro punto cero. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? ¿Cuál es el problema que nosotros estamos identificando? Ahora, para conocer, abordar de mejor forma la problemática, tenemos que ver cuál es la causa, es decir, qué es lo que dio origen a esta problemática, qué es lo que ocasionó, ¿sí?, la problemática que se está presentando en este momento, que puede haber una causa o que pueden haber muchas causas. Eso es lo que nosotros también debemos llegar a determinar mediante la investigación de los datos secundarios o la investigación que vayamos a plantear. Y por otro lado, también, una vez que ya determinamos las causas, determinamos las consecuencias o los efectos, ¿sí? Las consecuencias, perdón por la bulla, ya saben que es medio complicado, ¿no es cierto?, trabajar en estos horarios y también pues eh, complementar con otras actividades. Bueno, la consecuencia tiene que ver con los efectos, sí, que se generan a través de la problemática que nosotros identificamos. Entonces, si nos vamos nuevamente a la desnutrición, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio de eso, pero primero abordemos o comprendamos bien qué significa cada una de estas variantes. Ya, consecuencias, efectos, de la misma manera pueden surgir muchísimos, ¿no es cierto? ¿Y cuál sería mi aporte? Aquí sí ya viene la formulación de mi idea de negocio, si es que es la creación de un producto o la creación de un servicio. Una cosa también que me gustaría aclararles es que nosotros no vamos a desarrollar un prototipo,
Sí, no vamos a consolidar la creación del producto o la prestación del servicio, solamente vamos a trabajar en función de la idea nada más, ¿sí? Entonces yo solo planteo mi idea, más no tiene que usted al final del módulo demostrarme cómo creó sus productos, sus servicios, no, no, solamente es el aporte, es la consolidación de la idea. Ahora ya en otras materias, como les dije, emprendimiento, no sé, ya con el profesor o profesora que vayan a trabajar, si es que ahí sí tienen que desarrollar el prototipo, eso ya sería otra situación, ¿no es cierto? Pero mientras tanto, nosotros nos vamos a manejar en función de esto. Y en función del aporte, ¿cuál es, como les dije, ¿no es cierto? El porcentaje de contribución o solución que nosotros vamos a dar con esta propuesta. Ya, listo. Entonces, vamos ahora, ¿sí? En función de eso, vamos a trabajar con lo que sería la desnutrición. Como ustedes pueden ver, aquí nos dice el D, Q y el P, ¿no es cierto? Entonces vamos a ubicarnos en la parte central, ¿sí? ¿Dónde, no es cierto? La problemática, ¿dónde decía? Nuevamente digo Cantón Ibarra, zona urbana. Urbana, listo. Ya, muy bien. ¿Quiénes, no es cierto? La Q representa quiénes forman parte de mi problemática. Los niños, ¿sí? En edad escolar, obviamente serían de las escuelas de la zona urbana de Ibarra. Perfecto. ¿Cuál es la problemática? ¿Sí? Como dije, como lo había expresado aquí más arribita, nivel de desnutrición, ¿ya? Vamos a ver. Entonces la problemática es el nivel de desnutrición. Ya, desnutrición en los niños. Mire, vamos a hacerle un poquito más grande para que se pueda ver mejor. Ya. Entonces, prácticamente he resuelto, ¿no es cierto? De forma muy resumidita, en realidad es lo que aplica esta metodología. El D, en dónde, ¿no es cierto? Estoy hablando incluso de la delimitación del problema que ya hablé. El Q, quiénes, ¿no es cierto? Y el P, en este caso precisé específicamente a qué se refiere el problema de mi estudio. Ahora, las causas, ¿sí? Vamos a ver las causas. ¿Ya? Entonces, las causas serían, ¿no es cierto? La mala alimentación, en la edad escolar. ¿Qué más podría ser como un factor de la desnutrición? Si estamos hablando de niños de edad escolar en escuelas de la zona urbana. Mala alimentación podría ser la falta de acceso, ¿no es cierto?, a menús nutritivos, bueno, entre otros, ¿no es cierto? Ahí, ¿cómo yo puedo ir determinando estas causas? Lo puedo hacer a través de los estudios. Entonces, si digo, bueno, no se me ocurre más nada, veamos aquí en este informe lo que me decía. Dice, mire, al menos 1 de cada 3 niños no recibe la nutrición que necesita para crecer bien, especialmente en los primeros 1000 días. Puede ser incluso también el desconocimiento, ¿no es cierto?, por parte de los padres, por parte de la familia, de una buena nutrición. Que puede suceder también, ¿no? Que algunos papás digan, bueno, con tal de comprarle unos chiflecitos o unas papitas en la esquina, con eso ya el niño se está alimentando bien y es más que suficiente. Entonces no se trata de eso. Incluso hay muchos niños que tienen obesidad, pero cuando a ellos se les hace exámenes, ¿no es cierto?, para ver cómo están sus niveles de hierro, sus niveles
de estar saludable, digamos, se ve que son niños obesos, pero son desnutridos. ¿Por qué? Porque los papás tienen desconocimiento de una buena alimentación, entonces piensan que con tal de darle cualquier cosa o darle pan o darle, como decía, frituras o las papitas o cualquier situación, con eso ya el niño se siente lleno, ¿no es cierto? Tiene su barriguita llena, su corazón contento, está bien, pero le están haciendo un daño porque no se está alimentando correctamente. Entonces, mire, hay un sinnúmero de causas, un sinnúmero de factores que inciden en lo que sería la problemática de mi estudio, ¿ya? La consecuencia, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las consecuencias de una mala nutrición? Vamos a ver, primero los problemas de salud, ¿sí? Problemas de salud, eh, problemas de desconcentración sería, o pongámosle simplemente desconcentración y bajo rendimiento escolar, ¿no es cierto? ¿Qué más sería? Problemas de salud, desconcentración y bajo rendimiento escolar. De hecho, pues puede también desencadenar en una serie de factores adicionales, ¿no? Entonces ahí ya les dejaría a ustedes un poco cuáles serían otros de los aspectos que podríamos ir determinando. ¿Cuál es mi aporte? Entonces, una vez que yo ya he estudiado todo esto, ahí sí viene la creación de mi idea de negocios. Mi idea de negocios es bien básica, ¿sí? Yo digo ¿sí? Elaborar galletas, ¿no es cierto? Nutricionales a base de avena y quinoa. ¿Por qué? Porque considero que estas galletitas tienen un gran componente de proteínas, de minerales, de oligoelementos, etcétera, que van a ayudar a mejorar la nutrición en los niños. Sin embargo, como les dije, o sea, no se trata de que con la creación de estas galletas nutricionales yo voy a hacer que los niños dejen de ser desnutridos. Eso es falso, ¿sí? Porque mis galletas es una partecita nada más de lo que los niños necesitan para nutrirse bien, pero aparte de eso, ustedes saben que una buena nutrición está compuesta de otra serie de menús nutritivos, ¿no? Entonces ahí viene la famosa pirámide de los alimentos, que de los lácteos, que de los carbohidratos, que de las proteínas, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿en qué medida, no es cierto, van a contribuir mis galletitas a bajar el nivel de desnutrición que poseen los niños? En realidad no lo sé, no lo puedo identificar plenamente cuál va a ser, ¿no es cierto?, realmente el porcentaje, si es que efectivamente puede llegar a haber una medición o no con respecto a esto. Sí, pero yo creo, ¿no es cierto?, que mis galletas, o no, las galletas, ¿no es cierto?, las galletas de quinoa, de avena y quinoa pueden contribuir parcialmente a mejorar, no a disminuir ni a erradicar, a mejorar el nivel de desnutrición en los niños. Listo. Entonces, ¿qué es lo que he hecho aquí? He representado, ¿sí? Vamos a hacerle más grandecito para que ustedes le puedan apreciar de mejor forma. Bueno, ahí se perdió un poquito la calidad del cuadro, pero eso no importa mucho, lo importante es el contenido, ¿verdad? Ya, perfecto. Entonces tenemos aquí la metodología o el método SEA a través del ejemplo que yo creé. Entonces, este ejemplito, como ustedes le pudieron visualizar hace un momento, les permite a ustedes tener una mayor objetividad, una mayor certeza de qué es lo que van a trabajar. E incluso a través de ustedes pueden ver de forma más clara los apartados que acabamos de ver hace un momento, ¿no? Ya, perfecto. ¿Qué es lo que van a hacer? Ya, ¿cuál va a ser la tarea que van a desarrollar
ustedes, ¿sí? Una vez que ya estén conformados los grupos, que como les dije, faltando unos minutitos para las 12 me van a indicar, primero, ¿cuál sería el tema de investigación con el que van a trabajar? Entonces, mi tema de investigación, yo ya lo dije, o sea, yo iba a crear, ¿no es cierto?, mi emprendimiento, perdón, ya se me bajó, o ya se me fue de más, listo. Entonces, mi tema de investigación tenía que ver con la desnutrición en niños de escolar. Mi tema de investigación no me dice elaboración de galletas de avena y quinoa nutritivas, no es ese mi tema, ¿sí? Mi tema tiene que ver con la problemática de investigación que yo estoy abordando. Perfecto, ya, muy bien. Vamos a ver el resto de los contenidos de nuestra tarea. Yo ya les voy a activar y también ya les voy a compartir estos aspectos en su portafolio. Luego tengo que hablar acerca de los antecedentes. Bueno, ¿qué son los antecedentes? Como bien su nombre lo dice, el antecedente tiene que ver con la descripción del tema de investigación con el que yo voy a abordar, acerca de aspectos, ¿no es cierto? Vamos, aspectos relacionados a la descripción, aspectos descriptivos, ¿no es cierto? Datos secundarios que fortalezcan mi problemática. Problemática, ¿sí? Entre otros aspectos, ¿verdad? Ya, listo. Ahora, el problema de investigación como tal, ¿no es cierto? Aquí ustedes tienen que generar 3 apartados. El método sea a través de la representación de este cuadrito que lo manejamos el día de hoy. Redactar el problema como pregunta o como expresión declarativa, lo que habíamos generado en este cuadrito de acá, recuerden, ¿sí? Que le pusimos como expresión o como pregunta. Y por último, la redacción acerca de la problemática. Entonces, justamente aquí también, ¿no? Ustedes vayan incluyendo investigaciones, estudios, aspectos relacionados a otros autores para fortalecer la problemática que están determinando. Y por último, la justificación, ¿sí? La justificación que tiene que ver con las razones por las cuales su tema de estudio es importante, ¿ya? Y por último, los objetivos, que los objetivos también ya los vamos a ver a continuación. Entonces, la justificación, igual vamos a buscar información en diferentes autores, en diferentes estudios, en diferentes aspectos, para ir fortaleciendo nuestra temática de estudio. ¿Sí? Los objetivos ya los vamos a ver. ¿Preguntas, inquietudes hasta aquí? Esa es la primera parte del proyecto de investigación de mercados con las que ustedes van a ir trabajando. ¿Sí? Como ustedes ven, ya estaríamos desarrollando prácticamente la construcción del proyecto para al final pues terminar ya con la presentación total de nuestro mini proyecto. Todas estas actividades ya forman parte de los aportes o las notas que ustedes van sumando a su módulo o para la aprobación de su módulo también. ¿Sí? A ver, les escucho. ¿Alguna duda, alguna inquietud, algo tal vez que quieran fortalecer? Porque justamente estos son los espacios, ¿no es cierto? Profe, Sí, Marisa. el tema puede ser de cualquier problemática o es con algún en específico. Perdón, no se le escucha muy bien, estaba entrecortada. La pregunta es si es que es sobre cualquier problemática o en alguna o algo específico. No le comprendo bien. En función de lo que vimos el día de hoy, sí, o sea, ustedes tienen que identificar la problemática. Yo simplemente les indiqué algunos ejemplos, sí, pero ustedes son los que tienen, como les dije, ¿no es cierto?, que visualizar la problemática y de acuerdo a ello buscar información que les permita fortalecer de mejor manera.
No sé si ahí estaría clara la pregunta o hacia qué se refería usted, Marisa. Era el tema, disculpe. Sí, sí, estaríamos claros entonces en el trabajo que hay que hacer. O sea, sobre cualquier tema, ¿verdad? Sí, sobre el tema con el que ustedes van a trabajar. El tema es libre, no existe limitaciones en decirles vayan y hagan estudios acerca de esto o en función de estas cosas. No, no. O sea, ustedes, de acuerdo al emprendimiento con el que quieran trabajar, tienen que delimitar su temática y la problemática de investigación. Esta partecita es la parte introductoria o la parte que antecede un poco a su proyecto de investigación. Por eso nos habla de la temática, los antecedentes, la problemática y la justificación. Pero aquí siempre, ¿no? En antecedentes, problemática y justificación, ustedes tienen que citar, ¿sí? No puede inventarse. Siempre tiene que, de alguna manera, buscar información en otros lugares para ir parafraseando, para ir mejorando o para ir aportando con sus ideas. Por eso es que la primera parte del proyecto de investigación tiene que ver mucho con lo que es la parte investigativa o la parte de la búsqueda mismo de información como tal. Ustedes pueden buscar información en Google Académico, en artículos científicos que estén relacionados a su temática y en función de eso ir incluyendo la información. Ahora, una sugerencia también. Cuando nosotros trabajamos en la parte de la introducción en antecedentes, problemática, justificación, sí es importante que tratemos de buscar información que sea actualizada, ¿sí? Información que sea, por ejemplo, de hace unos 5 años atrás. Hablemos del 2015 en adelante. Si me voy acá a mi documento del UNICEF, mire, dice Estado Mundial de la Infancia del 2019. Es un informe, ¿no? Del 2019 que es actual, que maneja cifras, me imagino que a nivel mundial, acerca de temas de la desnutrición. Entonces, es información que me cae perfectamente hacia mi tema de estudio. Si mi informe, por ejemplo, sería del 2010, del 2005, imagínense cuánto ha cambiado, ¿no es cierto? Cómo ha evolucionado el tema de la desnutrición. Entonces, si yo, por ejemplo, tendría información de años anteriores, podría ser incluso un estudio comparativo de cómo se estaba presentando la desnutrición en el 2000 y cómo se está presentando en el año de 2020. Ahí podría ver cómo, si es que ha incrementado, si es que ha bajado, etcétera. Pero ese no es el caso, ¿sí? El caso es que yo tengo que buscar, como les digo, información que sea lo más actualizada posible para poder ir fortaleciendo la parte de introducción de mi proyecto de investigación. Como les digo, en antecedentes tiene que ver todo lo que aspectos descriptivos, aspectos generales relacionados al tema. Datos secundarios, en este caso vendrían a ser, sí, estadísticas. ¿Sí? Que fortalezca mi problemática. Ahora, por ejemplo, en el tema de la desnutrición, cuando yo hablo de antecedentes, puedo obtener información a nivel mundial, pero sí es importante también que usted genere como un análisis macro, desde los aspectos macro, desde los aspectos generales hasta los aspectos específicos, y luego yo genere una situación a nivel local, ¿no es cierto? Primero empiezo desde lo macro a lo particular o a lo específico, digamos. Entonces, hablo primero de la desnutrición a nivel del mundo, a nivel de Latinoamérica, a nivel de Sudamérica, pero al final tengo que buscar datos también que hablen acerca de Ecuador. Si es que hay del Cantón Ibarra, mucho mejor, ¿no? Pero eso tendría que yo buscarlo, seguir. Por eso les doy también un tiempito, un tiempo de una semana prácticamente para que ustedes puedan desarrollar dicha actividad, ¿no? El problema de investigación, lo que prácticamente de qué se trata esta problemática, este cuadrito me parece que es muy ideal, muy perfecto para determinar causas, consecuencias, el aporte específicamente y a la vez con esta información que yo genero mediante este gráfico, mediante esta metodología, yo puedo también redactar el problema de investigación como tal.
Y la justificación, indicar, ¿no es cierto? ¿Por qué es un tema de investigación es trascendente? ¿Por qué es importante? ¿Por qué vale la pena generar una propuesta de estudio o una propuesta, en este caso, de negocios? ¿Sí? ¿Qué es lo que usted va a proponer para dar solución a la problemática? Y, bueno, ¿cuál es el contenido en función de páginas? Por ejemplo, ¿sí? ¿Cuántas páginas o cuál es la totalidad en palabras, etcétera, que ustedes deben manejar en lo que sería la parte de introducción? Manejemos unas de 5 a 6 páginas, ¿sí? En lo que es tema, antecedentes, problemática y justificación. 6 páginas serían más bien, porque recordemos que el método SEA tienen que presentarlo a través de este gráfico, entonces ahí ya incluiría un poquito más de contenido, ¿no? Entonces, entre 6 páginas o un poquito más, ¿sí? ¿Cómo sería? Aplicando lo que son las normas APA, aplicando lo que es, por ejemplo, el Times New Roman, tamaño 12, ¿sí? Y generarlo pues no a doble espacio, sino de acuerdo a lo que la norma APA nos dice. Entonces, ¿ya estaríamos claros en función de esta actividad que hay que desarrollar para la próxima semana? ¿O no todavía? Les escucho. ¿Sí? ¿Estaríamos claros? A ver, ya, parece que sí, pero les voy a preguntar. A ver, vamos a ver. A ver, Fernanda Jami, ¿cuál sería la problemática de la investigación? ¿Qué nomás abordaría la problemática de la investigación, Fernanda? Abordaría, por ejemplo, el objetivo del estudio. Ya, ¿qué necesito para delimitar el problema de investigación? Sería la temática, el nivel, la geografía, en qué lugar más se va a centrar la investigación, y temporal en si se va a hacer en la situación actual. Ya, listo, gracias, Fernanda. A ver, veamos si es que está entendido, ¿ya? Clever Pule. Clever, cuéntanos, ¿qué tipo de información nosotros podríamos utilizar en la parte de antecedentes? Yo dije una pregunta. Yo todavía no tengo grupo. Ya, a ver, como les dije, les doy unos minutitos antes de las 12, ¿sí? Tipo 15 minutos o cuarto para las 12 yo ya les pregunto, ¿no? ¿Cómo están los grupos? ¿Sí? A ver, pero Clever, cuéntame, ¿qué tipo de información nosotros podríamos incluir en la parte de antecedentes? Sobre lo que vamos a investigar sobre nuestro tema a realizar. ¿Qué más? ¿Qué más incluimos? Es eso nomás. Um, A ver, incluimos, ¿no es cierto? Acuérdense, por favor, aquí está un poquito desagregado. Aspectos descriptivos, datos secundarios como estadísticas y porcentajes. En toda investigación que usted vaya a generar, sea a nivel empresarial, de emprendimientos o a nivel de investigación social, siempre es importante que en la parte de introducción se pueda apreciar una parte de datos o porcentajes que vinculan al tema de investigación, porque eso lo hace más interesante, eso lo hace más trascendente. Cuando nosotros, en cambio, vemos solo palabras o a veces ni siquiera citas, como que la información o
los temas de estudio no tienen como la parte de un proceso científico, como un proceso de búsqueda. Entonces, independientemente del tipo de proyecto que manejemos, es importante incluir este tipo de aspectos, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Vámonos ahora, me parece pues que ya si es que no hay más inquietudes con respecto a este trabajo que hay que desarrollar, sí, por favor, nos vamos a dirigir a lo que son los objetivos de investigación, ¿ya? Perfecto. Los objetivos de investigación, sí, o los objetivos que nosotros vamos a plantear dentro de nuestro proyecto, tienen que ver con aquellas actividades que de alguna manera nosotros vamos a cumplir, sí, en el contenido de todo lo que sería el proyecto como tal, ¿no? Entonces, bueno, veamos primero qué es un objetivo y luego vamos a ir haciendo algunos ejemplos al respecto. Nos dice que los objetivos de investigación son metas que se traza el investigador en relación con los aspectos que desea indagar y conocer. Estos expresan un resultado o producto de la labor investigativa. Mire, tenemos un caso, vamos a hacerle un poquito más grandecito para que se vea mejor. Ya. Porque, bueno, vamos más bien a hacerle más grande. Ya, vamos a hacerle un poquito más, ampliarle más. Bueno, este ejemplo se me quedó ahí. Bien. Ahora, este caso tenemos aquí, normalmente nosotros trabajamos en función de establecer siempre un objetivo general y 3 objetivos específicos. Entonces, el objetivo general siempre tiene que estar vinculado al tema de investigación, al tema central de investigación y también a la problemática. Y los específicos, en cambio, son aquellas actividades que de alguna manera están vinculadas a dar cumplimiento a este objetivo general o en su medida también son aquellas actividades que se encuentran desagregadas en función del objetivo general. El objetivo general aquí nos dice determinar las características socioeconómicas de los estudiantes de la UTN. ¿Sí? ¿A qué se refiere la temática? Características socioeconómicas de los estudiantes de la UTN, ¿verdad? Ya, entonces, perfecto. Tenemos claramente identificado el tema. Como les dije, se trata de una investigación de carácter social. Y ahora vamos a ver cuáles vendrían a ser aquellos objetivos específicos que nos ayudarían a conocer, ¿no es cierto? A identificar o a determinar justamente lo que nos dice de los objetivos, del objetivo general, ¿ya? Por ahí tengo micrófono. Vamos, ya, listo, para que se escuche mejor, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Entonces, decía que el objetivo general de esta investigación nos indica determinar las características socioeconómicas de los estudiantes de la UTN. ¿Cómo yo puedo llegar a determinar esas características? Mediante la ayuda de mis objetivos específicos. ¿Cómo los planteo entonces? Mire, por ejemplo, cuantificar el ingreso promedio del grupo familiar al que pertenece el estudiante, establecer el nivel educativo de los padres del estudiante
e identificar el tipo de vivienda y la zona en donde reside el estudiante. ¿Por qué he considerado todos estos factores, todas estas variables? Porque seguramente estos están vinculados a las características socioeconómicas. Entonces, ¿cuáles serían consideradas dichas características? Ingreso promedio del grupo familiar, nivel educativo de los padres, tipo de vivienda y zona de residencia. ¿Por qué escogí estos aspectos? ¿Por qué escogí estos parámetros? Porque seguramente cuando yo estaba estudiando, ¿no es cierto?, en mi problemática, en mis antecedentes, en mi justificación, etcétera, acerca de las características socioeconómicas, de hecho, estas vienen a ser como variables o factores que inciden dentro de las mismas. No es que yo me inventé o me rompí la cabeza por poco diciendo, bueno, ¿y ahora qué será? Pues esto de características socioeconómicas, cómo les pondré, cómo crearé mis objetivos. No hay nada complicado, simplemente es ir y buscar la información, buscar diferentes, como les decía, fuentes, autores, estudios que nos permitan a nosotros indagar un poquito más acerca de esto y determinar. Pero esto dentro del ámbito de la investigación social, ¿no es cierto? Ahora, me voy a ir al mismo ejemplo, ¿sí? Entonces, voy a hablar acerca de mis objetivos en en el proyecto, ¿no es cierto? En mi proyecto de investigación. Nos complicamos o nos confundimos un poquito en el caso anterior, vamos a irnos, ¿no?, a la problemática. Me voy a referir nuevamente, permítanme referirme otra vez a mi tema de la desnutrición que hablamos hace un momentito. Entonces tengo que tener claro cuál es el nivel de desnutrición que poseen los niños. Perfecto. Entonces, vamos a ir, este es solamente mi caso, un ejemplo. Ustedes tienen que ir construyendo en función de su problema y de su proyecto de investigación, ¿ya? Nivel de desnutrición que poseen los niños. Entonces, yo podría poner como mi objetivo general, para mi caso de estudio, general, para mi caso de estudio, ¿no es cierto?, determinar desnutrición que poseen los niños en edad escolar en la zona urbana del cantón Ibar. Listo, perfecto. Este es mi objetivo general, ¿no? Ahora, vamos con mis objetivos específicos. Ya, muy bien. Si mi objetivo general dice que quiero llegar a determinar el nivel de desnutrición que poseen los niños en edad escolar, me voy a plantear 3 objetivos específicos nada más, ¿sí? ¿Cómo quedaría? Bueno, esto más bien dejémosle para la próxima clase porque ya nos faltan 15 minutitos. En su trabajo solo vamos a avanzar hasta ahí nomás, ¿ya? No vamos a llegar al tema de los objetivos porque esto sí nos lleva un poquito más de tiempo. Incluso antes de desarrollar esta actividad, sí me gustaría ubicarle más adelante esta laminita. No, vamos a ubicarle más acá. Ya, ahí más bien le voy a ubicar esa lámina. Listo, vamos a ver, por favor, entonces, los grupos. Ayúdenme indicando si es que ya todos forman parte de algún grupo o alguien todavía me está faltando. A ver, vamos por orden, ¿no es cierto? Jennifer Delgado. Magíster, yo estoy sin grupo. Usted está sin grupo. Sí. Ya, déjenme ubicarles, por favor. ¿Quiénes están sin grupo? ¿Más? A ver, Helen Pillajo. Sí, Inge, buenas ¿También? tardes. Yo también estoy sin grupo. Pillajo, vamos a ver. Yo también, Inge, estoy sin grupo. Clever Pule. Malkin también, Inge.
Milena Malquín. ¿Quién más? Yo dije Andrade Carlos. ¿También? Andrade Carlos también. ¿Qué pasa? A ver, Andrade Carlos. ¿Quién más me dijo, por favor? Chamorro Gabriela. Chamorro Gabriela y... Padilla. ¿Quién más? Padilla. ¿Alguien más tal vez? ¿Alguien más? No, ya estaría, el resto sí ya estarían completos. Ya, a ver, entonces serían 7 personas que están sin grupo. Del resto, ¿cómo están conformados los grupos? ¿Ya tenemos grupos de 5 personas? ¿Tenemos el grupo de 6 o no todavía? Indíquenme, por favor. Hacer un grupo de 6 con Andrade. Inge, yo también Ya, tengo a un ver. grupo de 6. Ya, a ver, ayúdenme usted, Jessica, usted es la presidenta, ¿no es cierto? Ya, Sí. hay 7 estudiantes actualmente que están sin grupo, entonces, ustedes pueden crear, si ustedes desean, todas las personas que acabaron de mencionarme que están sin grupo, un grupo entre ustedes, un grupo de 5 o un grupo de 6. Sin embargo, me estaría faltando una persona que me dice Jessica Benítez que ya le podría agregar en su grupo a Carlos Andrade, ¿no es cierto? Entonces ya nos quedaría solo un grupo de 6, ¿sí? En este grupo... Buenos días, Padilla, ya tengo grupo, Inge. ¿Quién? Perdón. Padilla Diana. Ya, Padilla ya tendría grupo. Bueno, entonces borrémosle a Carlos Andrade y a Diana Padilla. Perfecto. Entonces ahí nos quedaría un grupo de 5, ¿sí? Si ustedes desean, por ejemplo, ya quedaría el grupo de Gabriela Chamorro, Jennifer Delgado, Milena Malquín, Helen Pillajo y Clever Pool. Si ustedes desean, pueden conformar las 5 personas que estarían sin grupo, este grupo de 5, si se ponen de acuerdo, ¿sí? Porque como les dije, no podemos incluir más personas de las que necesitamos. Son grupos de 5, ¿sí? 3 grupos de 5 prácticamente y 2 grupos de 6 personas nada más. Entonces no quiero que ni haya estudiantes que están de más en unos grupos, ni haya estudiantes que están menos tampoco. Entonces grupos de 4 o grupos de 3 igual no se acepta. Tiene que ser grupos de 5 y 2 grupos de 6. ¿Sí? Entonces les doy aquí la alternativa. Si ustedes desean, chicos, pueden crear un grupo de 5 personas, las personas que acabé de mencionar hace un momentito, ¿sí? O en su defecto pueden vincularse a otros grupos, pero siempre y cuando estos no sobrepasen el número permitido y no sean menos de los que deben tampoco. Entonces, los parámetros son claros, o grupos de 5, 3 grupos de 5 o 2 grupos de 6 nada más, ¿sí? Por favor, entonces ahí sí les dejo la inquietud. Igual le pido también, Jessica, su ayuda para que me ayude solucionando esta situación, que se puedan comunicar luego por interno, como ustedes deseen, pero es importante que desarrollen porque para la próxima clase ustedes tienen que presentar la primera parte o el primer avance de su proyecto, ¿sí? ¿Qué les parece? Entonces, ¿sí estaríamos bien ahí o no? Sí, Inge, muchas gracias. De mi parte, sí, Majita. Gracias. Ya, listo, Helen. Jennifer, ¿usted me iba a decir algo tal vez, no? No, sí que estoy de acuerdo. Perdón, no le escuché, me hablaron las dos al mismo tiempo. Ah, decía que estoy de acuerdo con el decir grupo que que estamos conformando. Ya, bueno, y usted, Mari Clove, ¿me iba a decir algo? Joseph, ¿me iba a decir algo? Sí, buenos días, Inge. Lo que pasa es que al principio de la clase dijo conformemos grupos de 6, entonces
yo me adelanté enviándole mis integrantes al grupo del chat. Ahí ya estaríamos conformados 2 grupos de 6. Eso era ahí. Ah, ya. Bueno, entonces quedaría conformado el grupo de 6, dice de Díaz, Yulisa, Flores Isa, Fuelagan Pamela, Molina Mariclov, Padilla Diana y Pupiales Natalie, ¿no es cierto? Y el otro grupo de 6, que sí lo entiendo, sería el de usted, Jessica Benítez, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Ya, listo. Entonces, por favor, para que tomen en cuenta que ya estarían los 2 grupos de 6 y el resto de los grupos, sí les pediría que trabajemos en grupos de 5. Ahora, una cosita también que quisiera aclararles es que no por el hecho de trabajar en grupo quiere decir que solo hay unos estudiantes que van, porque ya me ha pasado, ¿no es cierto? Y es importante también aclarar cualquier cosa que se vaya a presentar. Entonces, si bien es cierto, es un grupo de 5 o 6 personas y a veces es como que no trabajan todos. Yo sé que no, hoy en día no es posible reunirse como antes tal vez ustedes lo hacían, en la universidad mismo se reunían, hacían sus trabajos y todo. Hoy prácticamente es casi imposible. Entonces, todo se trabaja de forma virtual. Sin embargo, hay horarios, ¿no es cierto? Hay días en los que ustedes se pueden reunir, pueden programar reuniones en Teams, pueden dividir los trabajos, pero se tiene que evidenciar la participación de todos y cada uno de los integrantes del equipo. Si es que se diera el caso, ¿no es cierto?, de que por ahí dicen, bueno, nuestro grupo es de 5, pero el señor XYZ o la señorita tal no trabajó, solo nosotros hicimos el trabajo. De la misma manera, por favor, me hacen conocer cualquiera de esas situaciones y yo tendré que tomar las medidas respectivas del caso. Entonces, los estudiantes que no trabajen, ¿no es cierto?, se quedarán sin nota, ¿sí? Entonces, la idea es que a pesar de ser un trabajo grupal, todos y cada uno tiene que aportar, ¿no es cierto? Sí, entonces igual estoy dispuesta a cualquier situación, a cualquier pregunta, cualquier queja, cualquier cosa que se pueda llegar a suscitar en estos días, no hay problema, yo les ayudo en lo que se pueda generar, ¿no es cierto? Sí, pero por favor traten entonces de trabajar de forma conjunta, de forma coordinada, de buena manera, para que el trabajo también se pueda plasmar con unas buenas calificaciones también, ¿sí? Por eso mismo, ¿no? Les doy la apertura de que ustedes puedan trabajar por afinidad, porque si no luego se quejan o cualquier situación sucede, entonces esa posibilidad también les di para que no haya inconvenientes en el transcurso de estas semanas. ¿Alguna otra duda, alguna otra inquietud con respecto a la clase de hoy, al trabajo? ¿O ya quedaría todo claro? ¿Sí? ¿Ya estaríamos claros entonces? Bueno, igualmente estas actividades son sujeto de correcciones. Cuando ustedes ya me entreguen, pues yo me daré el tiempo para poder revisar, para poder corregir, hacer las observaciones, en el sentido de que ustedes puedan irlas corrigiendo, puedan irlas solventando, para que al momento de ya entregar su trabajo final, no tengan inconvenientes, ¿no? Sí, eso también quería indicarles. Bueno, si es que no hay más dudas, inquietudes al respecto, permítame pues agradecerles por la participación del día de hoy. Esta semana se nos va a hacer bastante cortita, prácticamente nos vamos a ver solo hoy. Sin embargo, recuerden también que están abiertos los canales de tutorías. Si es que tienen dudas, inquietudes, programamos, coordinamos y cualquier situación que se presente. Y esta actividad estaría con fecha de entrega para el día martes de la próxima semana. Igual la próxima semana también vamos a trabajar, van a tener que ustedes desarrollar lo que es la primera prueba con respecto a esta primera parcial también, ¿no? Entonces yo igual la próxima semana les voy a dar cuáles son las pautas de la prueba que deben desarrollar y les voy a subir algunos recursos correspondientes a esta semana también. Sí. Bueno, muchas gracias por el día de hoy y nos vemos el día lunes de la próxima semana. Que tengan un buen día y hasta luego. Gracias.
Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta Gracias, luego. Inge. Gracias, Gracias. hasta luego.